Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy pues tenemos una actividad alrededor del Día Mundial de las Personas Cuidadoras, que se celebra el 5 de noviembre, y para tal efecto nos acompaña el doctor Daniel Luna Escobedo. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, muchas gracias, doctor. Muy gentil por su participación. Y pues en este sentido, el tema será el trabajo de cuidados primarios en la fractura de cadera. Un tema, pues bueno, por demás importante, el de las personas cuidadoras en general y en particular ante este problema de salud que se da en muchos adultos mayores. Rápidamente les comento que el doctor Luna Escobedo es médico adscrito al servicio de geriatría de este hospital. Aquí por el mismo hospital tiene la especialidad en geriatría y cuenta con la alta especialidad en cardiología geriátrica por el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Así es que, pues bueno, una persona con amplia experiencia y formación en estos temas, y pues a quien les invitamos que aprovechen su ponencia del día de hoy. Les animamos a que hagan llegar por el chat sus preguntas y comentarios para que al final el doctor pueda responder. Pues de esta manera, doctor, le dejamos en uso de la palabra. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues antes de todo, muchas gracias, doctor, por la invitación de este tema. Como bien lo comentó el doctor, cerca del Día Internacional del Cuidador Primario, vamos a ver que este tema es de suma importancia, sobre todo en nuestros pacientes geriátricos que tienen esta situación de fractura de cadera. Como vamos a ver a lo largo de la plática, mi cuidador primario va a ser un personaje puntual y yo creo que el más importante para el seguimiento de esta situación. Entonces vamos a empezar con la plática. La siguiente es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Esto es para ver que es muy frecuente esta situación de fractura de cadera. ¿Qué es la fractura de cadera? ¿Cómo identificar una fractura de cadera? ¿Cuál es su tratamiento? Obviamente vamos a verlo muy sencillo porque ahorita está como enfocado más a mi cuidador primario. ¿Qué puedo hacer como cuidador primario? Estos son los puntos importantes que queremos enfatizar para que mis cuidadores primarios podamos tener una buena comunicación y ver que no tengamos complicaciones más adelante. Dentro de estos puntos importantes es el control del dolor, la rehabilitación temprana, que es una pregunta muy frecuente que nos hacen los familiares y los cuidadores primarios. ¿Cuándo vamos a iniciar la rehabilitación? Prevención de úlceras por presión, que obviamente va a complicar un poquito el pronóstico en estas situaciones. Estimulación cognitiva, aquí vamos a hablar un poquito de delirium y acerca de nutrición. Acerca de la epidemiología, estos datos son del 2021, aquí en México, en donde vemos que la fractura de cadera es un 63%. El promedio de edad de presentación son de 79 años. ¿Cuál es la causa principal de la fractura de cadera? Obviamente es la caída. El riesgo de caídas en personas mayores, vamos a ver que es por múltiples situaciones. Pueden ser por déficit visual, puede ser por osteoporosis, puede ser por sedentarismo, puede ser por pérdida de capacidad de músculo. Entonces son muchos riesgos o muchos factores de riesgos que pueden provocar las caídas. Esto es un punto importante que ya se va a ver como parte del seguimiento en servicio de geriatría. Hay que recordar que hay algo que se llama síndrome de caídas. Esta síndrome de caídas es cuando se presentan más de 2 caídas en 6 meses. Cuando mi paciente ya tiene este síndrome de caídas, se prende un poquito el foco de alarma porque algo está pasando. Entonces ahí sí ya entramos como tal los médicos, en este caso geriatría, para identificar cuál es lo que no estamos viendo, lo que está provocando estas caídas tan frecuentes. El grupo etario de 80 a 89 años es el más afectado por fracturas de cadera, secundario a la dependencia funcional y fragilidad. Y obviamente los costos médicos se van a elevar cuando tenemos esta situación. Ahorita estos datos son en dólares, pero realmente si lo pasamos a nuestro medio, el gasto y todos los costos médicos que nos lleva es muy alto. Por eso también podemos hacer recomendaciones para no tener estas situaciones.
Para hablar un poquito de fractura de cadera, muy ampliamente vamos a ver cómo es una articulación de cadera. La anatomía de la cadera está formada por lo que es la cabeza de fémur, que en esta situación vamos a verlo, que es esta parte esférica, que es la parte superior del fémur, el cual va a estar en contacto directo con el acetábulo. El acetábulo no es otra cosa más que la forma semiluna que tiene mi pelvis, en donde va a ir incrustado lo que es el fémur. Vamos a ver que esto es mi fractura de cadera. ¿Por qué es importante comentarla? Porque dependiendo en donde se presente la fractura o el trazo de fractura, vamos a hablar de los diferentes tratamientos que tiene esta situación. Entonces, ya conociendo un poquito la anatomía de la fractura, vamos a ver como las diferentes clasificaciones. Cuando tenemos una fractura en lo que se conoce el cuello es como la unión de la cabeza junto con el cuerpo del fémur, se va a llamar una intracapsular. Intertrocantérica es cuando está abarcado en esta situación y subtrocantérica está por debajo. Dependiendo cuál es mi fractura, es el tratamiento. Antes de avanzar también me gustaría comentar que esta situación o en este diagnóstico vamos a ver que el tratamiento es multidisciplinario, no solamente es por parte de geriatría, no es solamente por ortopedia, vamos a tener rehabilitación, vamos a tener nutrición, entonces vamos a tener como varios servicios que vamos a estar dando lo mejor para esta situación del diagnóstico de fractura de cadera. Dependiendo de la localización de la lesión, se clasifica el tipo de fractura y se determina el tratamiento quirúrgico. ¿Cómo vamos a identificar esta fractura de cadera? Principalmente, como habíamos quedado, el factor número 1 son caídas. Entonces, cuando mi paciente tiene una caída y posterior a la caída tenemos dolor severo en la zona de la contusión, que en este caso sería la cadera, que este dolor severo de la cadera incrementa al apoyar. Hay una incapacidad de mi paciente para mover la pierna lesionada. Y cuando revisamos la pierna, vemos que la pierna afectada tiene una rotación externa. ¿Qué quiere decir esto? Que mi pierna va a estar girada hacia afuera y aunado a esto va a haber un acortamiento de la pierna. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde vemos que la extremidad pélvica izquierda está rotada hacia afuera y está más corta que la pierna contralateral. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, tuvo una caída, tiene dolor severo a la movilización, tiene incapacidad para mover la pierna, tiene la rotación y tiene esta disminución de la longitud de la pierna, automáticamente vamos a sospechar de que es una fractura de cadera. Entonces, siempre será importante la valoración médica y estudios de imagen complementarios para otorgar el diagnóstico. Ver primero descartar si hay una fractura, si ya vemos que hay una fractura, ver en qué zona de la articulación está afectada, para que el servicio de ortopedia nos dicte la conducta a seguir, qué tipo de tratamiento vamos a tener, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta diapositiva. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección siempre será quirúrgica. Sin embargo, en nuestros pacientes geriátricos no es tan sencillo. Lo que caracteriza al servicio de geriatría es algo que se llama la valoración geriátrica integral. Ver cómo estaba mi paciente previamente, cuántas comorbilidades tiene, cuántas enfermedades tiene, cómo está su capacidad, su estado nutricional, si mi paciente hace ejercicio. ¿Esto por qué? Porque sí, el tratamiento de elección siempre será quirúrgico, pero si mi paciente tiene muchas complicaciones, en donde el tratamiento quirúrgico es un mayor riesgo que el beneficio, se platica con familiares, porque ahí hay que poner en una balanza cuáles son los pro y cuáles son los contra. Entonces ahí por eso el servicio de geriatría nos interconsultan mucho para platicar, oye, mi paciente presenta esta fractura, es candidata, bueno, sí es candidata a tratamiento quirúrgico, pero en tu valoración, ¿cómo está hay algo que se llama mi potencial de rehabilitación? ¿Qué tanto va a recuperar mi paciente después de mi tratamiento quirúrgico? Entonces, sí el tratamiento de elección es la cirugía, pero necesitamos primero una valoración, como aquí lo comentamos, el estado clínico del paciente, hay algo que se llama fragilidad, el tipo de fractura determinará el tratamiento definitivo.
Cuando mi paciente, ortopedia ya me comenta, oye, sí es candidata a tratamiento quirúrgico, ¿qué procedimientos tenemos? Hay algo que se llama sistema DHS. En este consiste en un sistema de placa o tornillo deslizante que principalmente se presentan en fracturas intertrocantéricas, ya que a nivel de trocánter el suministro de sangre es bueno y permite la fijación de la fractura. Tenemos otra opción, tenemos el clavo intramedular. Se trata de un clavo en el interior del fémur para sujetar las dos partes. Aquí sí nos apoyamos un poquito más en ortopedia, que nos recomienda cuál es el tratamiento. Tenemos la artroplastía total de cadera, que es prácticamente el reemplazo total de la cadera. Es un poquito más compleja, sí, tiene un poquito mayor de riesgo de dislocación, sí, también, que eso lo vamos a platicar en los cuidados que vamos a tener posterior, y una mayor pérdida de sangre, por lo que es preferible en pacientes con un buen estado clínico. La otra opción que tenemos es algo que se llama herniartroplastía. Se realiza cuando la fractura ocurre en la cabeza femoral, ya que el suministro de sangre no es adecuado e impide la recuperación, por lo que es necesario reemplazar toda la cabeza por prótesis de metal. Por eso, como lo habíamos platicado, depende en dónde es la fractura. Bien, ¿qué puedo hacer como cuidador primario? El cuidador primario, como lo comentamos al inicio, es la persona que atiende en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de una persona que por sí misma no puede, y sobre todo en esta situación, en donde a lo mejor cuando nos dan de alta el servicio de ortopedia nos dice tiene que estar en cierto reposo, entonces va a necesitar mi paciente como esos cuidados en domicilio. Va a ser importante la detección oportuna y notificación al equipo médico de quién va a ser mi cuidador primario. ¿Por qué? Mi cuidador primario es quien me va a estar avisando cómo va evolucionando mi paciente. Si hay dolor, si hay úlceras por presión, si hay estreñimiento, si empieza a tener algún deterioro cognitivo, que a lo mejor eso ya lo podemos identificar durante la hospitalización. Pero al final, en este equipo multidisciplinario que comentamos, mi cuidador primario es de los principales personajes, porque él me va a ir diciendo cómo va evolucionando mi paciente. Bien. Hay que estar preparados para enfrentar esta situación. Siempre que damos de alta a un paciente con fractura de cadera, generalmente les damos un plan. También les comentamos cuáles son los factores que hay que estar revisando. Es importante mantener contacto con los profesionales de salud y, en medida de lo posible, fortalecer nuestra red de apoyo con otros familiares. ¿Por qué? Cuando tenemos un solo cuidador primario, es un poco complejo ser cuidador único de un paciente con fractura de cadera, en donde de repente mi paciente o mi cuidador primario empieza a sentirse con una sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Cuando mi cuidador primario empieza a sentir que ya no es capaz de cuidar, empieza a estar como muy cansado, empieza a tener como ciertas omisiones en el cuidado de mi paciente. Entonces ahí sí necesitamos mejorar la red de apoyo. ¿Con quién más nos vamos a apoyar? Sí va a haber un cuidador primario, que es como el que va a llevar todo el control, pero mi cuidador primario también necesita ayuda por parte de la familia, en su caso, o puede haber amistades, puede ser vecinos, o hay alguna situación en donde hay un cuidador remunerado, en donde se le paga a alguna persona para que esté cuidando a mi paciente. Pero sí es importante identificar quién va a ser mi cuidador primario, porque con él va a haber mucha comunicación. En esta presentamos como la importancia de tener un plan. Me gustaría focalizarme más en la hospitalización, en donde nos recomiendan mantenerse en contacto con el equipo del hospital y compartir cualquier cambio que presente el paciente. Trabajar con el coordinador de alta para ayudar al desarrollo del plan de alta. Generalmente cuando tiene una consulta subsecuente con el servicio de ortopedia, sobre todo para ir vigilando cómo va evolucionando la herida quirúrgica, si tiene datos de infección, cuándo se le van a quitar las suturas, eso a lo mejor en cuanto a ortopedia.
Sin embargo, también le damos seguimiento en consulta externa de geriatría, sobre todo por las complicaciones por enfermedades crónico-degenerativas que mi paciente ya tenía previamente, controlar azúcar, controlar presión, estar vigilando que no se formen úlceras por presión, estreñimiento. ¿Esto por qué? Porque el dolor, el estreñimiento, ciertas infecciones pueden provocar algo que se llama delirium. El delirium, como lo vamos a ver más adelante, es una situación donde la función cerebral se vuelve un poquito desordenada. Se caracteriza porque mi paciente está inatento, desconoce familiares, está muy agitado, tiene alucinaciones, y algo característico del delirium es que es muy rápido, a veces está, a veces no está, pero lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y al egreso, manténgase una comunicación adecuada con las personas que reciben apoyo en casa para estar pendiente de cualquier eventualidad. Bien, ¿cuál es el principal punto que los cuidadores nos enfatizan, ¿no? ¿Cuál es lo más importante para ellos? Para ellos es el dolor. ¿Por qué? Porque de repente están cuidando al paciente y el paciente comenta, oye, tengo dolor, ¿qué vamos a hacer? Si nos enfocamos o hacemos el punto clave para pacientes, personas mayores, hay que estar muy cuidadosos porque hay ciertos medicamentos que no se recomiendan dar en personas mayores. ¿Cómo vamos a estar controlando el dolor? Hay diferentes escalas para controlar el dolor. La escala que más utilizamos en servicio de geriatría está esta escala descriptiva verbal del dolor. En esta podemos ver que hay cinco puntos donde no hay dolor: dolor leve, dolor moderado, dolor fuerte y dolor muy fuerte. Podemos estar preguntando a mi paciente cómo está ese dolor, que nos dé alguna escala, algún puntaje, si es leve el dolor, si es moderado, si es fuerte. Para esto darle seguimiento. Es la más sensible y confiable y la que se consideró como la mejor opción en el adulto mayor. De repente hay personas que ya tienen cierto grado de deterioro cognitivo. En estas situaciones podemos hacer o tenemos algunas alternativas que lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de ellas es lo que llamamos el termómetro del dolor, o de repente han visto algunas escalas del dolor que tienen como caritas con expresiones. Puede ser lo mismo que el termómetro del dolor. La recomendación es que sea una vez al día, preguntar cómo va el dolor. La recomendación es que se vaya haciendo una bitácora del dolor. En esta bitácora del dolor se pone la fecha y la clasificación que nos da nuestro paciente de cómo está el dolor. Esto para evidenciar, para ver cómo vamos a manejar el dolor, si el analgésico con el que está ahorita es suficiente o tenemos que hacer un ajuste, debemos escalar en la escalera del dolor. Bien. Incorpora una imagen, lo del termómetro del dolor, incorpora una imagen visual de un termómetro con una alineación vertical de las frases descriptivas. Esto es preferible en pacientes con cierto grado de deterioro cognitivo. Como les había comentado, también tenemos la otra opción de la escala con las caritas con expresiones, en donde cuando no hay dolor, la carita está muy feliz y conforme va aumentando el dolor hasta que llega muy doloroso, tenemos una carita roja que está muy molesto. Entonces ahí es otra alternativa que tenemos para ir identificando o objetivizando la calificación del dolor. Les recuerdo, es importante llevar una bitácora del dolor para ir evidenciando cómo va variando la intensidad del dolor. Otra de las situaciones importantes del dolor es la inestabilidad del dolor. ¿En qué momento del día se presenta? Si se presenta más en el día, si se presenta más al mediodía, en la tarde o en la noche. La estabilidad de la situación clínica del paciente y el tipo de dolor, porque de repente hay que hacer muy bien la diferencia si el dolor es muscular o si es neuropático, porque ahí el tratamiento, sí pueden haber medicamentos que nos ayuden a los dos, pero es preferible identificar bien el dolor, sobre todo para enfocarnos al tratamiento muy específico o ver alguna situación que está provocando, por ejemplo, un dolor neuropático que no estaba cuando estaba en hospitalización. Algo que también batallamos mucho en geriatría es evitar la polifarmacia. Por definición, la polifarmacia es tomar más de 5 medicamentos.
De repente cuando tiene mucho dolor, encontramos a pacientes que toman múltiples medicamentos para el dolor, que a lo mejor nada más está, bueno, cuando encontramos en la consulta está tomando 3 medicamentos del dolor, más todos los medicamentos para las enfermedades crónicas, pues ahí ya estamos en polifarmacia. También vamos a recordar que algunos medicamentos no están recomendados en personas mayores, entonces hay que sí ajustar ahí el tratamiento, individualizar al paciente para la administración de fármacos con titulación progresiva. Recuerden, en geriatría se inicia poco para avanzar poco a poco. Adecuación de la dosis, monitorizar la respuesta y sobre todo evitar la polifarmacia. Los fármacos más empleados en el manejo del dolor en la persona mayor son los antiinflamatorios, los opioides menores, opioides mayores ya cuando no tenemos un control del dolor, y neuromoduladores, que a lo mejor ellos son como una terapia ayudante a los medicamentos del dolor. El tratamiento de elección para el control del dolor en personas mayores es paracetamol, es nuestro primer caballito de batalla. Y podemos utilizar después opioides menores o ya posterior opioides mayores. El primer opioide que podemos utilizar es un opioide débil, que es el tramadol. Va a haber efectos adversos del paracetamol, realmente es muy raro que tenga efectos adversos. Del tramadol sí un poquito, sobre todo en personas mayores, que se caracteriza por estreñimiento, que es otra situación que vamos a estar viendo. En personas mayores, los AINES. ¿Cuáles son los AINES? Son todos los medicamentos como naproxeno, diclofenaco, ketorolaco. No son la primera elección. ¿Esto por qué? Porque estos medicamentos tienen toxicidad gástrica, tienen cierta toxicidad cardíaca y toxicidad renal. Entonces ahí no es mi primera elección estar manejando el dolor con estos AINES. Alguien me puede decir, oye, los opioides también son medicamentos que están contraindicados en personas. Sí, porque los opioides pueden provocar o pueden ser desencadenantes de delirio, sí, pero cuando el paracetamol ya no es suficiente, podemos utilizar pequeñas dosis de opioides y estar dando seguimiento a mi paciente si es que presenta alguna situación de delirio. Ahí ya podemos ajustar el tratamiento. El siguiente punto súper importante son las úlceras de presión. ¿Qué son las úlceras de presión? Las úlceras por presión son soluciones de continuidad. Eso quiere decir cuando la piel se rompe, aparecen úlceras por presión, pero estas son generalmente o son desencadenantes porque mi paciente no tiene movilidad. Prácticamente mi paciente se la pasa todo el día sentado, se la pasa todo el día acostado. Entonces todas esas zonas del cuerpo en donde tienen presión son donde se van a presentar estas úlceras por presión, o también llamadas lesiones por presión. ¿Cuál es lo complicado? Que estas lesiones por presión se pueden infectar. Entonces ahí le aumentamos un pronóstico malo a mi paciente, porque las úlceras por presión primero tienen que quitar la infección y después tienen que cicatrizar. Es una complicación frecuente por dismovilidad de mi paciente, es una lesión cuando se rompe la piel, sobre todo en salientes óseas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver en región sacra, la región de la cadera, que es una saliente ósea, que ahí se presenta mucho. También lesiones en las pompas, vamos a comentarlo, en donde también se pueden presentar, pero como habíamos comentado, en todas las salientes óseas, por ejemplo, a nivel de talones, a nivel de codos, incluso, por ejemplo, a nivel occipital, cuando todo el tiempo mi paciente está acostado, también pueden presentar lesiones por presión. De repente comentan que hay cerca de 100 factores de riesgo que se han identificado en la literatura, siendo los más importantes la inmovilidad, sí, es la principal, malnutrición, sí, tiene que ver ahí un poquito la cantidad de proteínas que tiene mi paciente, hipoperfusión y pérdida de la sensibilidad. ¿Cuál es la primera recomendación? La primera recomendación es estar movilizando a mi paciente. La recomendación es que cada 2 horas estemos movilizando. Tenemos algo que se llama el reloj de cambio de postura, en donde cada 2 horas hay que estar moviendo a mi paciente. Esto durante el día. En la noche la recomendación es que mi paciente duerma. Durante la noche no se hace el cambio, pero durante el día sí, cada 2 horas hay que estar movilizando a mi paciente. Va a haber ciertas indicaciones cuando tenemos la fractura de cadera, sí.
va a haber ciertas recomendaciones que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la secuencia que se recomienda? Se sugiere que la secuencia sea de cúbito supino. ¿Cuál es esta posición cuando estamos boca arriba? Posterior, en 2 horas, de cúbito lateral derecho. ¿Cuál es esta posición cuando ponemos a mi paciente del lado derecho? La siguiente secuencia es del lado izquierdo. En la medida de lo posible, en posición Fowler, que es esta posición en donde mi paciente está con la cama, con la cabecera un poquito elevada, prácticamente 45 grados, evitando el cizallamiento. ¿Qué es el cizallamiento? El cizallamiento es cuando muevo a mi paciente pero arrastra en la superficie de la cama. Este cizallamiento, roce de diferentes superficies puede provocar también que la piel se rompa. Entonces también es otro factor. Ahí la recomendación es, por ejemplo, si mi paciente no tiene tanta movilidad, utilizar una sábana clínica. Una sábana clínica es una sábana extra a la que tiene la cama, en donde podemos mover a mi paciente con esta sábana clínica y evitar el rozamiento de superficies. ¿Cuál es otra recomendación? De repente utilizamos, por ejemplo, algunos lubricantes en piel. Sí, de repente cuando mi paciente está deshidratado, la piel se vuelve muy reseca. Esta piel reseca tiene mayor riesgo de que tenga estas úlceras por presión. Entonces se sugiere que mi piel esté totalmente lubricada, con cremas, con ungüentos, con vaselina. Tratar de que la piel esté bien hidratada para protegerla de la úlcera por presión. De repente hay cuidadores que nos comentan, oye, las donas me sirven. La verdad es que no se recomienda utilizar donas, no se recomienda utilizar algunos otros productos de este tipo. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que la superficie de contacto sea la mayor posible, porque si utilizamos este tipo de donas, la superficie de contacto con mi paciente se disminuye. Al disminuir el área de contacto, va a aumentar la presión que hace ahí. Entonces, si utilizamos esto, la zona de la piel que tiene contacto con estas donas va a aumentar la presión y obviamente el riesgo de que se rompa la piel, de que se rompa, va a ser mayor. Entonces, en lugar de protegernos, nos está provocando mucho mayor riesgo de úlceras por presión. Otra de las recomendaciones es utilizar colchón de presión alterna. Este colchón de presión alterna es un colchón que automáticamente va cambiando, como las bolitas de aire con las que está, cada cierto tiempo van cambiando. Esto va provocando que la presión que se forma en cierta zona de la piel, después de cierto tiempo se cambia. Entonces es importante, o es una gran recomendación, utilizar este colchón de presión alterna. Importante, el uso de colchón de presión alterna no me cambia o no permite que dejemos a mi paciente inmóvil. Lo principal, recuerden que fue la primera diapositiva, es estar cambiando mi posición a mi paciente cada 2 horas, a pesar de utilizar el colchón de presión alterna. El uso de colchón no me evita que cambie a mi paciente. Y aquí entraría lo de nutrición, un plan nutricional individualizado en colaboración con el equipo multidisciplinario, que en este caso sería el servicio de nutrición, para que satisfaga las necesidades nutricionales, proporcione proteínas. Durante el proceso de cicatrización de las úlceras por presión necesitamos una mayor cantidad de aporte proteico. Entonces ahí el servicio de nutrición nos apoya en esa situación. Esto para promover la cicatrización de las úlceras por presión. Otra de las complicaciones que tenemos es el delirium. Como les había comentado, el delirium es una situación en donde la función cerebral se vuelve un poquito desordenada. Se caracteriza porque mi paciente no mantiene la atención. Es variable. A veces mi paciente puede estar o muy agitado o mi paciente puede estar muy dormido. Es algo característico del delirium, que viene y va. Hay desorientación, mi paciente no sabe en dónde está. Generalmente se presenta durante la hospitalización. El hecho de que mi paciente está en hospitalización tiene muchos factores de riesgo para presentar este delirium, desde el dolor,
desde estar en una habitación del hospital en donde no hay tanta luz, no hay tanto movimiento de personas. Entonces son varios factores que pueden desencadenar el delirio. Aquí lo importante del tratamiento del delirium o del manejo del delirium es que un alto porcentaje, cuando tiene esta desorientación mi paciente, es que únicamente orientándolo va a revertir este delirio. Generalmente el tratamiento es no farmacológico. Va a haber situaciones en donde mi paciente no responde a este tratamiento no farmacológico, en donde debemos de dejar ya medicamentos, sí, pero un alto riesgo. Con estimulación vamos a evitar este delirio. Establecer un tratamiento no farmacológico con el equipo multidisciplinario en pacientes personas mayores con fracturas de caderas postoperado ayuda a la prevención de la presencia del delirio. ¿Cuál es este tratamiento no farmacológico? Consiste en darle estimulación, orientación a mi paciente, estar haciendo actividades con él o con ella, diciéndole la fecha, comentando en dónde está, la hora del día, para que él sepa que a lo mejor si es de noche, si es de madrugada, es hora de dormir. Si es durante el día, no dejarlo dormir y estar haciendo actividades, estar platicando con ellos. Otro de los factores que pueden provocar el delirium es la disminución de los órganos de los sentidos, de la agudeza de los órganos de los sentidos. Porque si mi paciente, en cuanto a la agudeza auditiva, si no me escucha, pues obviamente es otro factor de riesgo para delirium. Si la agudeza visual también disminuye, necesitamos utilizar algún auxiliar para que mi paciente no tenga este factor de riesgo para el delirio. Evitar trombosis venosa profunda. Esta trombosis lo vamos a evitar sobre todo con rehabilitación, que es el siguiente punto. Las últimas recomendaciones cuando tenemos fractura de cadera es que la rehabilitación sea como lo más rápido posible. También hay que tener mucha comunicación con el servicio de ortopedia, porque de repente a lo mejor sucedió algo en la cirugía o comentar cómo fue la cirugía, para que si hay alguna contraindicación, si tomar algún poquito de tiempo, pero al final la recomendación principal es que la rehabilitación sea lo más rápido posible. De hecho, se ha visto que cuando se inicia la rehabilitación lo más rápido posible, la recuperación es mucho más rápida de mi paciente. Cuando no tenemos movilidad, la inmovilidad aumenta 10 veces el riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Qué es esta trombosis venosa profunda? Es cuando se forma un coágulo y evita la circulación normal de la sangre, en donde generalmente se presentan en extremidades, en donde las piernas se empiezan a hinchar, se empiezan a cambiar de coloración, están muy dolorosas. ¿Y cuál es el factor de riesgo? La inmovilidad. Para prevenir la creación de trombo debe de estimularse la movilidad de la musculatura de extremidad inferior, asegurar movimientos de flexión articular de tobillos y rodillas con frecuencia, que eso lo vamos a enfocar un poquito más en rehabilitación, en las recomendaciones, y obviamente como parte del manejo multidisciplinario está el servicio de rehabilitación también. ¿Es recomendable asegurar una buena hidratación en pacientes inmóviles? Sí, definitivamente. Otra de las recomendaciones es utilizar las medias de compresión. Estas medias de compresión al final lo que hacen es algo mecánico, no permiten o favorecen la circulación de la sangre. No estamos acostumbrados a utilizar úlceras por presión, también hay que individualizar a mi paciente. Hay diferentes grados de medias de compresión, sí. La recomendación es que utilicemos o empecemos con las de grado bajo, para que poco a poco nos vayamos acostumbrando y pasar a las medias de compresión media, que son como las recomendados. Son métodos mecánicos, como habíamos comentado, al final lo que hacen es algo mecánico, ¿no? Favorecen la circulación, provocan la movilización pasiva de los miembros inferiores, imitan las contracciones musculares y aumentan el volumen y la velocidad del flujo venoso. Los dispositivos disponibles para utilizar en la práctica asistencial como métodos para la prevención están las medias de compresión graduada, que es lo que habíamos comentado. Aquí el punto importante para el cuidador primario es que si las utilice, generalmente personas mayores con un poquito de dismovilidad les es complicado colocarlos ellos solos, entonces necesitamos a mi cuidador primario que nos esté apoyando en cuanto a eso. ¿Qué cosas hay que estar vigilando también? Que la extremidad en donde se coloque la media de compresión no empiece a tener cambios de coloración muy importante. Entonces, eso es otra de las recomendaciones.
Se debe de discontinuar el uso si el paciente presenta aumento de la temperatura local, trastornos de la coloración cutánea, dolor y disconfort, que ese es de los datos que hay que estar comentando en las consultas subsecuentes por parte del cuidador. Entonces regresamos, mi cuidador primario es quien nos va a estar comentando la evolución de mi paciente. Estreñimiento. Dentro del estreñimiento, uno de los factores es la misma dismovilidad. ¿Qué recomendaciones o qué tratamientos hay? Hay farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos que más respuesta hemos visto es el masaje abdominal. El masaje abdominal hay diferentes tipos, pero la que recomendamos es un masaje circular en dirección de las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Podemos hacer estimulación digital anal, sí, también, o evacuación manual de heces, en donde ya se necesita un tacto. A lo mejor ahí la recomendación es iniciar tratamientos farmacológicos para el estreñimiento, que es otro de los puntos que hay que estar en contacto directo con mi cuidador primario. Ahorita en cuanto a rehabilitación, pues realmente nos enfocamos o nos apoyamos más con el servicio de rehabilitación. Después de la fractura de cadera, los pacientes son enviados a una rehabilitación especializada. Como habíamos comentado, la recomendación es que sea lo más rápido posible, pero sí hay que estar en contacto cercano con el servicio de ortopedia, si hubo alguna complicación. ¿Para qué me ayuda estos ejercicios de rehabilitación? Como habíamos visto, me ayuda al estreñimiento, sí, mejora la circulación, sí, fortalece los músculos que rodean la cadera para una movilización temprana y recupera el movimiento de la cadera. Aquí hay algunos ejercicios que nos recomiendan. Realmente quien profundiza más es el servicio de rehabilitación. Tenemos ejercicios de tobillo, ejercicios de glúteos, ejercicios de muslos con movimiento. Aquí es importante, por ejemplo, hay ciertos ejercicios que hay que tener cuidado para evitar una luxación, una subluxación de la prótesis en caso de que nos hayan colocado una prótesis. Entonces sí hay que individualizar a mi paciente si los ejercicios son adecuados o no. Aquí punto importante ya para ir cerrando. Cuando subimos y bajamos escaleras, recuerden, hay una oración que recuerda cómo debemos de subir. Cuando ya estemos en rehabilitación, cuando estemos utilizando algún auxiliar para la marcha, por ejemplo en esta imagen vemos que la paciente está utilizando un bastón, pero al subir las escaleras siempre iniciamos arriba los buenos. ¿Eso qué quiere decir? Que la pierna que no tiene la fractura va primero. Al bajar las escaleras es al revés. Abajo los malos, siempre bajamos con la pierna que tuvo la cirugía. Entonces recuerden, para subir primero la pierna buena, para bajar primero la extremidad que tuvo la cirugía. Terapia ocupacional también forma parte del manejo multidisciplinario, en donde nos pueden ir auxiliando en si podemos hacer cambios en domicilio. Por ejemplo, si podemos poner barandales en el pasillo para que estemos moviéndonos en casa, como todas esas situaciones. Y para terminar, ¿cuáles son los puntos a recordar? Trate de dormir recostado boca arriba o sobre el lado operado. Si debe acostarse sobre el lado bueno, es decir, sobre el lado que no tuvo la cirugía, asegurar tener un par de almohadas firmes sobre la rodilla. ¿Esto para qué? Porque si no tenemos la almohada, corremos el riesgo de que la prótesis se luxe. Entonces tiene que estar utilizando una almohada para que esté más o menos plano, por así decirlo. Pero recuerden, la recomendación es siempre boca arriba o sobre el lado operado. Sentarse únicamente en silla con una altura adecuada, no cruzar piernas. Cuando esté girando, la recomendación es que dé muchos pasos pequeños, no girar sobre la pierna operada. Hacer la actividad física por parte de rehabilitación, la recomendación es poco y con frecuencia, es mejor que demasiado de una vez, estar haciendo ejercicios a lo largo del día. Y es importante comentar que la pierna operada estará hinchada hasta 6 meses después de la operación y en algunas ocasiones incluso más, que es algo esperado. Es aconsejable elevar la pierna siempre que está sentado durante un tiempo prolongado. Regresamos al uso de las medias de compresión y si tienen la pierna o los pies hinchados, descansar en la cama durante al menos 1 hora cada tarde.
Entonces, para terminar, mi cuidador primario es como mi actor principal, porque él me va a estar comentando cómo va evolucionando mi paciente. Él se va a enfocar en la actividad de rehabilitación, en evitar el delirium, en avisarnos cómo está el dolor, si tenemos que hacer un ajuste en los analgésicos. Entonces, al final, mi cuidador primario es muy importante. Y como habíamos comentado, evitar algo que se llama sobrecarga del cuidador, estar apoyando a mi cuidador, no abandonarlo. Entonces ahí sí tenemos que tener cierto apoyo por el resto de la familia, por el resto de amistades o, como habíamos comentado, en su caso, algún cuidador remunerado. Entonces al final mi cuidador primario es mi actor principal en los cuidados posteriores a una fractura de cadera. Perfecto, pues muy agradecidos al doctor Luna. Y pues, si le parece, doctor, pasamos a algunas de las intervenciones, Sí, claro. algunas de las preguntas que están haciendo llegar quienes nos están siguiendo amablemente. Es el caso de África Quima, que deja una de las preguntas. Dice, bueno, una duda: en caso de que se presenten llagas, ¿cuál es su tratamiento? ¿Es conveniente cubrirlas? Ok, aquí como habíamos comentado es un tratamiento multidisciplinario. La primera recomendación es evitar mayor presión durante las úlceras. Entonces, si tenemos una úlcera sacra, evitar que mi paciente esté mucho más tiempo en posición boca arriba, porque al final es como mayor presión en esa zona, entonces hay que estar movilizando. En cuanto a cubrirlas o no, hay que ver el grado de úlceras de presión. Hay que recordar que hay 4 grados de úlceras de presión. Entre la 3 y la 4 ya es cuando está un poquito profunda. La recomendación es sí tener una valoración por clínica de heridas. Clínica de heridas hace una valoración y nos da recomendaciones sobre el tratamiento. Cuando es una úlcera grado 1, grado 2, por ejemplo, la grado 1 es cuando la piel únicamente se pone rojita, en donde está con la presión, en donde se pone rojo. Y la grado 2 es ya cuando hay una pequeña solución de continuidad, es decir, cuando solamente se rompe la epidermis, la parte de arriba de la piel. Ahí la recomendación es dejar alguna crema lubricante que esté hidratada la piel y evita el hecho de estar moviendo a mi paciente cada 2 horas. Con eso a los pocos días se va cicatrizando, pero eso en la grado 1 y grado 2. Ya cuando es una grado 3, grado 4 o hay una que se llama indeterminada. Esta indeterminada es cuando se forma una costra alrededor de la úlcera que no nos permite ver qué tan profundo es. Ahí sí también es una indicación de pedir una interconsulta a clínica de heridas, porque ahí se tiene que debridar para ver qué tan profunda está la úlcera y darle el mejor tratamiento. Gracias. Otra pregunta la plantea Brenda. Comenta: en caso de una paciente mayor, 70 años, que llegara a tener fractura de cadera y tiene problemas cardíacos y tiene desnutrición, en ese caso, ¿qué procedería? Sí, primero, como habíamos comentado, es una valoración geriátrica integral, ver cuáles son los problemas cardíacos. Quizá si puede ser un caso en donde mi paciente ya tiene insuficiencia cardíaca y hubo una descompensación de esta insuficiencia cardíaca, que a lo mejor esa fue la causa de la caída. Aquí lo principal es estabilizar mi función cardíaca, ver cuál fue el desencadenante de esa caída, que en este caso a lo mejor sospechamos de una insuficiencia descompensada. Ahí la recomendación, si por la situación quizá grave de mi paciente, es dejar tratamiento, estabilizar o mejorar la función cardíaca, hacer la valoración geriátrica, qué tan funcional es mi paciente, si está frágil, el grado de desnutrición, si podemos dejar algún suplemento que me ayude a la desnutrición. Si ya es una desnutrición muy avanzada o grave, sí valoraríamos si mi paciente es candidata a la cirugía, pero sí ahí es individualizar muy bien a mi paciente. O sea, no todos los pacientes son lo mismo, tenemos que hacer una valoración y ahí es cuando entramos como servicio de geriatría o un geriatra para hacer la valoración y poner en una balanza los riesgos y beneficios de la intervención. Muy gentil, doctor. Agradecemos también los me gusta que nos están dejando Brenda, el Xochiayo, Miguel Benítez, Lucy, Jorge también deja
de ese modo un saludo. Pues para aproximarnos al cierre, doctor, pues ya mencionaba, ¿no?, la importancia de cuidar al cuidador, a la persona cuidadora, considerando que pues buena parte además, ¿no?, de las personas cuidadoras son mujeres, ¿no?, una tarea que se ha feminizado mucho por cuestiones culturales, ¿no?, a veces también económicas, sociales, ¿no?, que llevan a que esto sea así. ¿Qué medidas preventivas, digamos, de cuidados es conveniente tener hacia las personas cuidadoras? Aquí lo principal es valorar mi red de apoyo. Sí va a haber un cuidador primario, sí, pero necesitamos con quién más contamos. La recomendación que damos en consulta en el servicio de geriatría es que mi cuidador primario también tenga días de descanso. La recomendación es que a la semana tenga 2 días de descanso. Esos días de descanso son para mi cuidador, en este caso, bueno, para cualquier cuidador, que ese día realmente descanse, haga las actividades, que no descuide su trabajo, familia o a lo que se dedica. Esos días que descansa sí debemos de tener, como el resto de la red de apoyo, ver con quién contamos, quién va a apoyar a mi cuidador primario. Porque si no hacemos eso, al ratito caemos en algo que se llama sobrecarga del cuidador, y si no hacemos intervenciones caemos en algo que se llama colapso de cuidador. En mi colapso de cuidador es cuando mi cuidador está totalmente cansado, ya no está haciendo los cuidados, ya no está moviendo a mi paciente. Entonces, si ahí caemos en el colapso de cuidador, realmente tanto mi paciente como mi cuidador decaen y se complican un poquito las cosas. Entonces, sí tenemos un cuidador, pero necesitamos una red de apoyo bien identificada, comentar cuáles son los factores, para qué van a estar esta red de apoyo, para no dejar abandonado a mi cuidador primario. Perfecto. Pues muy amable, doctor, y sí, ¿no?, la importancia incluso que también los varones cobremos también mayor conciencia, ¿no?, de participar en estas redes de apoyo, y que incluso a nivel de políticas públicas, ¿no?, también aumenten, ¿no?, estos sistemas de cuidados, ¿no? Como dice, solamente una sola persona pues difícilmente puede hacerse cargo. Pues agradecemos también los saludos como el de Vicente Vargas, que le comenta muchas felicidades, doctor, y también el saludo que nos deja Gloria Núñez, que me dijo, pero no olvides saludarlos, pero bueno, ahí está, muy bien, siempre Gloria, muchas gracias, interesante toda la plática. Pues bueno, de esta manera cerramos este webinario. A propósito, recuerden, del Día Mundial de las Personas Cuidadoras, que se celebra el 5 de noviembre. Un reconocimiento a todas las personas que llevan a cabo esta labor, y pues es importante mantener el tema sobre la mesa, si es que esperamos en una próxima ocasión, doctor, también contar con usted. Y pues en nuestro agradecimiento al servicio de geriatría, le entregamos de igual forma una constancia a su participación, muy amable. Muchas gracias. Y pues agradecemos mucho. Muchas gracias, doctor. De esta manera cerramos un webinario más del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, una actividad del Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud de este hospital. En producción, Óscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto.